Buenos días, somos el grupo 16 y este es el modelo que realizamos. Iniciamos con un task sequences. Para esto utilizamos un empleado. Luego un source de llegada de comandas, un server de mesón de carnes con una capacidad de 2, que tiene la primera secuencia, que es la de selección de carnes, con una distribución triangular de mínimo 45, media 60, máximo 90, y que requiere de un empleado que vaya desde el nodo donde esté al mesón de carnes, y luego, una vez que comienza la tarea, cambie el estado de la variable, el estado del plato, al estado siguiente. Luego tenemos el mesón acompañamiento, que también tiene capacidad 2 y tiene dos secuencias de selección de acompañamiento 1 y 2 que funcionan igual que el de mesón acompañamiento carne, o sea, mesón carne. Y por último el mesón de salsas, que selecciona la salsa. Y por último termina y cambia el estado de la entidad al último estado. Esto lo podemos observar en el plato, donde se ven los distintos estados de la variable que cambian de color según cuando llegan, cuando entran al mesón carne, cuando tienen acompañamiento 1 y 2, salsa, y por último cuando termina. En esta misma entidad es cuando se crea la entidad, se le hace una asignación del platillo y el acompañamiento que va a requerir su preparación. Entonces, en el process, como lo podemos ver ahora, tenemos un proceso para cada uno de los acompañamientos y cada una de las carnes que vamos a utilizar a lo largo de la preparación. Entonces, lo primero que se hace es consultar el tipo de plato mediante una asignación que nosotros le hicimos, una asignación interna donde, por ejemplo, asignamos el número 1 a cierto tipo de plato, de tipo de carne o tipo de acompañamiento. Entonces, lo que hace la entidad es entrar y en el proceso se consulta si la existencia que hay en el mesón carne o en el mesón acompañamiento es suficiente para hacer preparado el platillo. De caso ser positivo, esto se prepara y se descuenta la existencia del tiro. Pero en el caso contrario, nosotros actualizamos nuestras variables de interés, que vendrían siendo la cantidad de veces que el operario o trabajador tiene que ir hacia la bodega a buscar existencias, y también la cantidad de inventario que está sacando, ya sea en gramos o en cantidad de costillas. El tally para ir guardando las variables que vamos a representar después en el modelo, y finalmente una asignación de reposición, porque tenemos que decir que el operario fue a buscar y repuso las existencias máximas que se pueden tener en cada uno de los mesones. Esto funciona para cada uno de los platillos, para cada una de las carnes y acompañamiento, pero adicionalmente tenemos que iniciar el día, por lo tanto usamos otro proceso que consiste en rellenar las existencias del día con la capacidad máxima, que vendría siendo 3000, 3600, dependiendo cada uno de los platillos. Por otra parte, para el análisis del modelo se evaluaron las siguientes métricas, correspondientes a la cantidad promedio de comandas, el tiempo promedio de la comanda en la cocina, el tiempo promedio de ocupación de los cocineros y la cantidad promedio de veces que el empleado va a bodega para reponer el mesón de carnes, ya sea de plateada, costilla o mechada. Dicho experimento analiza 100 simulaciones en 4 escenarios distintos, con el control de los trabajadores entre 3 y 6 trabajadores en la cocina, con el fin de que los resultados estén más ajustados al modelo, y cuyo análisis de dichos resultados nos entregaría que solo 3 trabajadores en la cocina no da abasto, y esto se condice con los altos tiempos de ocupación de los trabajadores, por lo que se recomienda que para efectos de reducir los tiempos y optimizar el funcionamiento del local, debiese contratarse un cuarto trabajador, donde más trabajadores que 4 no sería recomendable, ya que incurriría a mayores gastos por el sueldo de estos y no compensaría con la reducción de tiempos. Y en cuanto a la integración del modelo con el caso 3, el SymBit actual debiese reemplazar el servidor cocina del modelo anterior, haciendo las modificaciones pertinentes, ya que en el modelo actual no hay control con la llegada de comandas más allá de la tasa de llegada, y eso se condice con los altos tiempos promedio de la comanda en la cocina, por lo que dichas modificaciones debiesen respetar el orden FIFO de los pedidos con el bloqueo del servidor mesón caja cuando haya más de 5 grupos esperando su pedido, dando como resultado un modelado más ajustado de lo que es la picadecimio. Muchas gracias.